Muy buenas noches. El próximo 3 de abril, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, y 3 consejeros más dejarán el cargo. Actualmente se lleva a cabo el proceso para la selección de quién ocupará la presidencia del instituto y de los que serán los nuevos consejeros electorales. Mañana viernes, el Comité Técnico Evaluador, allá en la Cámara de Diputados, dará a conocer la lista de los mejores evaluados para ocupar estas vacantes. Y para hablar de lo que sigue en el INE post Lorenzo Córdoba, saludo aquí en el estudio a Sabino Bastida. Sabino, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Luis de la Calle, Calle, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. Y se encuentra con nosotros María Marván, quien es una experta en esta materia, fue consejera del Instituto Federal Electoral en ese entonces. María, qué gusto verte. Muy buenas noches. El gusto es mío. Muy buenas noches a ti, por supuesto también a Sabino y a Luis de la Calle. Pues muy bien. A ver, el INE post Lorenzo Córdoba, hay quien dice, he escuchado este argumento, qué bueno que ya viene el cambio, porque la postura de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama había polarizado muchos, enojaba mucho al gobierno, y quizás sea bueno refrescar la baraja para bajarle el nivel de presión que tiene el instituto. ¿Tú qué opinas, Sabino? Mira, yo creo que hay un daño estructural en el INE producto del intento de reforma constitucional y del intento hasta ahora de reforma legal que está sub judice en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que hay un daño. Yo creo que el papel que les ha tocado, sobre todo al presidente del INE en esta coyuntura, ha sido muy difícil. Las instituciones no se defienden solas, no es nada más que la institución se quede ahí, requiere demócratas que atrás de ella defiendan su posición. Lo hemos visto de manera muy palpable con el cambio de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un presidente cercano al poder frente a una presidenta asumiendo su rol institucional o distanciada del poder de otra manera, genera una dignidad y un proceso de equilibrio. Yo creo que le ha tocado a estos 4 consejeros un rol muy difícil, en un momento muy difícil, a todos los consejeros. Sí. En este momento, los 11 consejeros están discutiendo cuál es la legislación aplicable, están esperando resoluciones y suspensiones de la Suprema Corte, no saben con quién están lidiando, un día tienen secretario general a una persona, otro día a otra, esperan la suspensión para recuperar a Jacobo. En fin, ha sido un momento muy difícil y el golpeteo político que han experimentado. Yo creo que la defensa de las instituciones es muy difícil estar en los zapatos de quien está ahorita al frente del instituto. Yo creo que lo hubiera hecho, yo hubiera recomendado cosas distintas, incluso este viaje a Washington tan polémico. Me parece que eso ya lleva las cosas a una polarización distinta. Difícil pensar si un simple argumento de un presidente del instituto hubiera modificado, pero yo creo que lo que hay que centrar es el tamaño del daño institucional y estructural que ya se le generó al INE para el 24. Es decir, yo creo que ya hay un daño, no sé de qué tamaño es, no sé de qué tamaño es el daño estructural administrativo de no poder realizar una parte de las elecciones con la eficacia a la que nos tenían acostumbrados. Yo no creo en el buenismo de quítate tú que eres muy malo y que llegue otra persona. Yo parto de la lógica institucional y que las instituciones tienen que tener esa lógica defensiva. Y en mi opinión, el tema de fondo, la gran pregunta que me vuelvo a hacer en esta mesa, recuerdas hace algunos programas cerramos el programa con la pregunta concreta de por qué lo hace el presidente, qué hay en esta embestida contra el INE cuando todo le favorecía, cuando estructuralmente ese INE le dio la presidencia, le dio la mayoría en el Congreso, le ha dado la mayoría de las gubernaturas, cuando todo estaba más o menos en orden, cuando requiere de la mayor legitimidad política para su sucesor. ¿Qué hay detrás de la decisión del presidente de esa embestida constitucional y legal? ¿Qué más va a pasar y cuál es el desenlace de esto? Porque yo creo que la salida de Lorenzo es un pasivo para quienes creemos que hay que defender la democracia, porque todo parece indicar que el relevo va a ser más cercano al poder. Luis, en este ambiente de polarización, digamos, las figuras de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama genera polarización. Hay quienes los ven como defensores de la democracia, que tenían que jugar ese papel. Hay quienes que los ven como muy protagonistas, que erraron su estrategia de cómo enfrentarse al gobierno, y desde luego hay quienes piensan que son opositores, ¿no? Vestidos de consejeros electorales. ¿Cómo ves?
Bueno, yo creo que la pregunta es la que hacía Sabino al final. O sea, ¿en qué medida Lorenzo Córdoba, como presidente del Instituto Nacional Electoral, hubiera sido menos protagonista si el INE no hubiera sido atacado por el gobierno? Exacto. O sea, creo que esa es la pregunta fundamental. Entonces, la pregunta es ¿por qué el presidente tiene una animadversión contra el INE? Y yo creo que esa animadversión viene de las dos obsesiones que tiene Andrés Manuel López Obrador. Y tú, cuando ves la mañanera, pues puedes interpretar el 90% con la obsesión 1, que es 2006, Sí. y el Que 10% con la obsesión 2, que es 2024. En cuanto nos vayamos acercando a 2024, la obsesión 2 va a tomar un papel más relevante. Ajá. Entonces ya no nada más es el INE de antes, sino el INE de mañana, ¿no? Entonces creo que uno puede decir, oye, Lorenzo fue demasiado protagonista. Se puede hacer ese argumento. Sí, pero ese protagonismo venía porque había un ataque Sí, no frontal es de gratis. al INE, y no solamente discursivo, sino también con iniciativas de ley para transformarlo, con un ánimo de controlarlo, ¿no? Abierto, por cierto, ¿no? Sí. Porque también pueden decir, oye, los ataques del gobierno y de Morena, porque también Morena y su presidente Mario Delgado atacaron directamente al INE y a su gente, eran porque el INE estaba tomando decisiones contrarias a Morena. Y uno se pregunta, pues, ¿cuáles? ¿No? O sea, Bueno, la de Salgado Macedonio les dolió mucho. La de Michoacán también quitaron a bueno, al pero candidato, ¿no? pero eso quiere decir, Leo, que tú estás a favor de la candidatura de Salgado Macedonio. No. No, Yo no. pero eso. No, bueno, pero eso. Yo desde luego que no. Pero entonces- No, yo Eso desde luego. Vallejo, eso No, o sea, eso yo nada más estoy diciendo No sé. que eso les dolió. Bueno, es un hecho, pero facto, eso, ¿no? bueno, es un hecho, pero ¿tú crees que el INE se equivocó? No. Bueno, Pues está cumpliendo con aplicaron sus la ley. funciones. bueno, Aplicaron la ley. pero entonces, ¿dónde está la queja? ¿No? Pues ellos tienen todo. La queja está relacionada con 2006, Sí. porque tienen esta visión de que en 2006 les robaron la elección. Con o sin pruebas, pero esa es la visión que tienen. La pregunta es, como dice Sabino, ¿por qué tienes la obsesión de 2024 si en 2024 aparentemente piensas que vas a ganar y has ganado 20 y tantos gobiernos estatales y ganaste la presidencia de la República con esas personas a las que has denostado constantemente? Entonces yo creo que la defensa que hace Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y también los otros consejeros del INE, no son los voceros, Sí, claro. pero también lo han hecho, Sí. está relacionada con el nivel de ataques que han enfrentado, ¿no? Ahora, el proceso, lo que pasa es que el presidente se ha enfrentado a pesos y contrapesos que a lo mejor no había previsto o no le importaban demasiado, ¿no? No pudo tener las 2/3 partes En el Congreso. del Congreso, perdió la mayoría calificada en 2021 y a pesar de eso mandó reformas constitucionales que no pasaron y luego se fue por el plan B, que es reformar la ley, pero ahora vamos a ver qué sucede en la Corte y en la Corte vamos a ver si el voto, porque se requieren 8 ministros para echar para atrás los artículos que sean considerados anticonstitucionales, si se consiguen o no, y el supuesto plan C, que es influir en los futuros consejeros. Pero la elección de los consejeros también tiene un proceso y ese proceso no tienen el control al 100% de ellos, a pesar de que quisieran controlarlo. Entonces vamos a ver cómo queda y quién es el nuevo presidente del INE, o presidenta, va a ser mujer. Va a ser mujer. Y cómo esas personas se van a comportar en 24 y cómo se van a comportar, creo que es lo más importante, la noche de la elección. Sí, bueno, esa es la fundamental. clave. María, tú estuviste sentada en el Consejo General del entonces IFE, sabes todos los dilemas que tienen que enfrentar los consejeros, incluyendo el consejero presidente. ¿Qué evaluación haces tú de lo que llaman muchos como el protagonismo excesivo de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama? ¿Tú qué nos dices? A ver, yo creo que hay que ponerlo un poco en contexto. Primero hay que reconocer que el ataque al INE es innegable y Claro. que la polarización en general en la política es innegable y no la empezó Lorenzo Córdoba ni Ciro Murayama. Ciertamente ellos están respondiendo a un ataque desde el poder que, como bien ya dijeron tanto Sabina como Luis. Luis,
no se justifica, no se entiende, es un poco extraña el entender qué fue lo que pasó. Yo creo que una parte está la explicación. Desde luego, el 2006 no ha sido superado por el presidente, pero los resultados de 2021 le molestaron muchísimo. A eso se suma otra serie de decisiones. Como consejero siempre vives en el dilema de que tu deber es aplicar la ley, que los partidos políticos cuando hacen las leyes, porque ellos hacen las leyes electorales, en general se ponen muy duros, tratan de inventar sanciones muy fuertes, supuestamente inhibitorias de una conducta no democrática o no leal por parte de los partidos en el futuro, pero la realidad es que cuando el INE ahora, antes el IFE, aplica la sanción que en la ley está establecida, no le gusta al sancionado. Normalmente les gusta a los otros partidos, sí, pero nunca al sancionado. Y eso se llevó al extremo en el caso de Salgado Macedonio. La redacción de la ley es muy severa. La redacción de la ley claramente dice, si no se entrega el informe en tiempo y forma en la fecha límite, no puede ser candidato. Y fue lo que aplicaron. Ahora, claro, lo que tratan de hacer es rehacer esa ley para que sea más suave, porque no parece proporcional el castigo a la falta. La idea es que no entre dinero sucio a las precampañas. Entonces, hay que entender toda esta lógica para poder entender la polarización en la que estamos viviendo y a lo mejor el nivel de protagonismo que han asumido, fundamentalmente hay que reconocerlo, Lorenzo y Ciro, aunque no han sido los únicos que han salido a la defensa. Pero quien los puso en esa posición es quien ha provocado esta fuerza en la respuesta. Sabemos todos que el hubiera no existe, si no existe en la vida personal, mucho menos en política. La pregunta que muchos se hacen es, ¿dónde estaríamos si la respuesta de Córdoba no hubiese sido tan confrontativa? Claro. Yo creo que difícilmente estaríamos en una mejor postura, con toda honestidad, porque creo que no es él la causa del enojo, él está respondiendo. Entonces, es muy difícil valorar en un hubiera. Sí. Y creo que sí hay como una obsesión del presidente de disminuir al árbitro. Y el plan B disminuye al árbitro. Claro, claro. ¿Cómo vamos a llegar a 24? Pues en gran medida está en parte en la Corte. Yo creo que lo que pasó el sábado y sobre todo la respuesta del presidente a la quema de la piñata de Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos puede ayudar a entender mucho la lógica en la que está inmersa el presidente y en consecuencia Morena. No entienden la vida democrática como un sistema de pesos y contrapesos en relación a los tres poderes, la existencia de los organismos constitucionales autónomos también como una suerte de contrapesos en este nuevo neoconstitucionalismo latinoamericano, que no nada más es exclusivo de México, y todo lo ven en una lógica amigo-enemigo, donde la simplificación ayuda. El que está conmigo es bueno, el que está contra mí es mi enemigo o mi adversario. Mira que llamar adversario a la titular de uno de los poderes realmente te habla de una cultura muy poco democrática. Totalmente. Ahora, hemos traído aquí a la mesa la sustitución que hubo en la Suprema Corte
de un presidente cercano, digamos, a Palacio Nacional, a una presidenta que ha mostrado más indicios de independencia, ¿no? Institucionalidad. Exacto. Acá probablemente vaya a ser el cambio al revés, ¿no? De un presidente que ha defendido con mucha pasión la independencia, autonomía del INE, a quizás la que vaya a ser una presidenta mucho más cercana a Palacio Nacional, ¿no? Va a ser interesante ver el paralelismo, ¿no? de esos dos casos, ¿no? Sí, la contradicción. Lo que pasa es que estructuralmente, yo quiero retomar algo que estaba diciendo ahorita María, yo creo que estructuralmente lo que estamos viviendo es la interferencia de un líder carismático en un sistema democrático que lo avasalló. Es decir, el sistema democrático luce o parece en momentos más débil que el poder de la persona que llegó por la vía democrática. Y eso puede tener distintas derivas, distintas conclusiones. Uno esperaría lealtad democrática de quien llega por la vía democrática y que se mantenga en eso. Pero nunca ha sido así. No, sí, López Obrador nunca ha sido así. Siempre ha jugado la semi-lealtad. Pero elevemos en el comparativo. Y hay democracias en las que elevándose, colocándose el tránsito de la Cuarta a la Quinta República Francesa, por ejemplo, líderes carismáticos muy poderosos que avasallan un sistema con un comportamiento de lealtad democrática pueden consolidar la democracia. Estás hablando de De Gaulle. Nos ha pasado, a la humanidad le ha pasado. En este caso lo que tenemos es, habíamos construido por 30 años un sistema de acuerdos, de consensos muy sutil, en donde él mismo participó construyendo parte de esta institucionalidad. Y ahora que está en el poder el presidente, el dilema es si al final del gobierno va a caer la moneda del lado del autoritario o va a caer del lado del demócrata. Y ese comportamiento personal del presidente nos demuestra la debilidad de las instituciones que lo están conteniendo. Porque no debemos preparar a los países para que nos gobierne el mejor. Yo creo que la peor pregunta que nos hacemos es ¿quién es el mejor para gobernarnos? Esa es una pregunta que ya Popper criticaba a Platón por habernos metido en esa dinámica de ¿quién es el mejor para gobernar? No debe interesarnos eso. Prepárate para que te gobierne el peor. Prepárate para que estén los peores en el gobierno. Y prepárate para que las instituciones tengan la capacidad de procesar el conflicto y de sacarlos de esa ecuación. Aquí la pregunta que nos estamos haciendo es ¿qué tan fuertes van a ser las instituciones? La Suprema Corte en este momento. Porque la Suprema Corte le va a dar un palo al presidente sí o sí. El resultado está cantado. Cualquier persona que haya leído los expedientes sabe que es inconstitucional. Le van a dar palo. La primera investida va a ser cómo se va a comportar el presidente frente a la resolución de la Corte. Institucionalmente va a decir que le respeta. Pero ¿por qué tienes dudas al respecto? Discurso de la mañanera no. La pregunta es qué va a hacer en el fondo. O sea, si ya salió eso. Pues va a tener que respetar lo que diga entonces la es Corte. Institucionalmente. Bueno, ¿qué quieres? ¿Que les aviente el ejército? Pero es que el comportamiento del presidente en ese momento respecto a la Corte, respecto a lo que quede del instituto, a la manera como se procesa el resultado, puede llevarnos a escenarios de conflicto muy tensos en las próximas semanas. Estamos en el peor escenario. El peor escenario que podemos tener es tener las reglas del juego a unos meses de inicio del proceso electoral sub iudice. Y peor sería el escenario en donde la Corte empiece a resolver caso por caso, tema por tema, eso no va a ocurrir. y que estuviéramos en esa dinámica. A ver, Luis. No, bueno, yo creo que hay que ver exactamente qué va a pasar en la Corte. Porque la Corte puede hacer dos cosas en el fondo. Una es decir, el proceso legislativo fue viciado y entonces cae todo. Todo, se suspende todo. Y necesitas 8-3 para eso. Sí. Y yo creo que es muy poco probable porque sería, desde mi punto de vista, aunque haya habido formalismos, una invasión de poderes, digamos, ¿no? La Suprema Corte diciéndole al legislativo cómo legislar. Yo creo que van a acabar yéndose artículo por artículo. Pero rápido. Pero está la suspensión. No va a haber suspensión. Que es la suspensión. Yo creo que no va a haber suspensión. Hay que esperar. Pues la suspensión que dio Pérez Dayán la dio solamente para Coahuila y Estado de México. Usando el mismo criterio, no pueden darla porque todavía no inicia el proceso electoral. O sea, suspensión. Ni siquiera queda claro cuándo comienza el proceso electoral. No, sí queda claro. Con la ley porque tenemos dos fechas. Hay dos fechas, la de la Constitución y el Plan pero B, ¿no? En ningún caso estamos todavía en el proceso electoral, por lo tanto la suspensión, desde mi punto de vista, no soy abogado, no procede. Entonces ahí la pregunta es si van a conseguir los 8 votos. Y yo creo que la reacción del presidente sí depende de cómo se vote. Si se vota 9-2, es decir, solo vota con el presidente Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel,
La plagiaria. Es un resultado muy distinto que si se vota 8-3 y donde vota Saldívar. Y no se diga si el voto es 11-0. Sí. Entonces, Eso no va a ocurrir. Bueno, yo te estoy diciendo... Pobre Yasmín Esquivel. Bueno, por eso, Leo, pero incluso 9-2. Ese voto está agarrado. Incluso 9, es muy distinto 9-2 que 8-3. Y entonces sí importa. Yo creo que sí hay que decirle a los ministros que tienen una responsabilidad muy grande en términos, porque decía Sabino, tú puedes tener un líder carismático que es o no demócrata. Sí, pero aquí estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, lo De peor es 11 que quedara personas. 7-4, como la reforma Si queda eléctrica. 7-4, ahí sí nos vamos con una No, nos incertidumbre. vamos con un engendro de ley. Por eso. Imagínate No, las o sea, consecuencias. no es inconstitucional, pero sí la puedes No, y desafiar vía 7-4 amparo. en algunos artículos sí y en otros no. Exacto. No, eso No, es... conviertes a la Corte en un Consejo General del INE discutiendo todos los temas de aquí hasta el día de la jornada No, electoral. bueno, y idealmente es, creo, importante que el voto sea antes del 2 de junio. De la selección. Antes del 2 de junio, antes de que los 90 días, antes de que inicie el proceso electoral, sí, sí. para que con 90 días de anticipación se conozca el régimen que va. Y una vez que tengas eso, la presión sobre la nueva presidenta del INE va a ser muy distinta, porque ya no va a estar la discusión ni el plan A, ni el plan B, ni el plan C. Sí. Puede haber presión desde el punto de vista del Palacio Nacional sobre el presupuesto, porque se va a discutir el presupuesto del INE Para el 2024. Para el 2024, ahí sí. Y después en la organización de la elección. Pero allí la presidenta influye, pero no está sola, porque son 11 consejeros. Sí, es un Entonces, órgano colegiado. Es un órgano colegiado. Entonces, el órgano colegiado, otra vez, no necesitamos el compromiso de una persona a favor de la democracia, sino el compromiso de 22. Los 11 ministros de la Corte y los 11 consejeros del INE. Los 7 actuales y los 4 sumaría nuevos. la Sala Superior del Y Tribunal Electoral. Del Tribunal Electoral también. Sí. Pero esos son, entonces, y creo que son 9, ¿no? la apuesta, son 7. Siete. Siete, perdón, La apuesta sí. a la institucionalidad hoy en día es más importante que nunca, porque sí es muy importante lo que suceda en 2024 y desde mi punto de vista también para el presidente López Obrador, si lo que le interesa es pasar a la historia. Porque si pasa a la historia como una persona que no está comprometida con la democracia, Pero ¿por qué siguen teniendo esa duda ustedes? Es que Bueno. López Obrador nunca ha estado comprometido con la democracia. Cuando es el típico caso de la semilealtad con las instituciones democráticas. Si gano, qué buenas instituciones democráticas. Si pierdo, son una porquería, nos hicieron fraude. eso puede ser Eso real. lo estudió Juan Lins Pero sí en es- los años 70. la quiebra de las democracias. Pues pero por favor. dependiendo del resultado y cómo reaccione a él, va a ser recordado. Pero pues ya lo sabemos, o sea, porque No, bueno, si gana eso ya Morena veremos. fue a pesar del INE. Si pierde Morena es por culpa del INE. Sí. Frente a ese argumento no hay defensa, ¿o no, María? A ver, sí estamos en ese problema, porque además es absolutamente irracional. Si un partido ha ganado en este sexenio, ha sido Morena. Y los resultados se han respetado. Y además hay otra cosa que es muy importante. En los 9 años del INE, que evidentemente también son los 9 años de la presidencia de Lorenzo Córdoba, no ha habido conflictos postelectorales. Sí. Entonces, es muy contrastante los resultados electorales, los resultados que ha buen dado el punto. INE en la organización de las elecciones, con la obsesión de desmantelar al INE y minarlo en su fuerza para poder arbitrar las elecciones. Yo creo que lo que vamos a ver es un presidente consistentemente cada vez más enojado porque está desesperado a partir del 21, que no solo perdió más de lo que esperaba el partido Morena, sino además entró en la recta final, una recta muy grande si queremos llamarle así, o en la segunda parte de su sexenio, con muy pocos triunfos de lo mucho que había prometido. Entonces, hay un elemento de desesperación que se va a exacerbar con las decisiones que tome la Corte. Y coincido absolutamente, tanto con Sabino como con Luis, mientras más
puntuales sean las decisiones de la Corte, es decir, si vamos artículo por artículo, más complicado va a ser saber con qué marco jurídico vamos a llegar a las elecciones del 24. Ahorita decía Luis, tienen que resolver antes del 2 de junio porque el proceso electoral empieza en el mes de septiembre. No, hoy día, como están las cosas, el proceso electoral empieza la tercera semana de noviembre. Entonces, allí mismo en el plan B, por el plan B. Que esté en vigor. El plan B está en vigor, pero la Constitución dice otra cosa. 90 días antes de la jornada, del inicio del proceso. Sí. Eso es todo. Ok. ¿Sí? Okay. La Constitución dice 90 días antes de la jornada. Okay. Pero si el plan B no pasa, pero si el plan B no pasa, pero si el plan B no pasa, entonces exacto. Pero en este momento está funcionando el plan B. Es que ya pasó. Ya pasó, el plan B exacto. Ya pasó, sí, ya es ley. No, pero no ha pasado la Suprema Corte. Pero ya es ley. Correcto. O sea, Correcto. estamos a partir de... Pero esta discusión es la que vamos a tener. Para todo. Para todo. Exacto. No, es que es ley, no, pero es inconstitucional. Pero es que, a ver, el secretario ejecutivo, el secretario... Es Jacobo, sí, no es perdón, Jacobo. el secretario general del INE es Jacobo. No, pero el plan B dice que no debe haber secretario general, pero es porque está en la Constitución. Pero por eso es importante la Suprema Corte, como bien decía María. Perdón, María, O sea, te interrumpimos. Interrumpimos a María. Pero es que fue muy... No, pero es esta reacción fue muy evidente, Leo, muy pero es que elocuente. Tenemos un proceso electoral subyúdice. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que tenemos. El que va a decidir qué ley aplica es la Suprema Corte. Sí, a ver, venga, perdón, María. Empieza el problema inclusive en esta fecha del 2 de junio. ¿Sí? Sí, claro. Si llegamos al 10 de junio y el 20 de junio decide la Corte que es inconstitucional, con la ley vigente son más de 90 días antes, pero con la ley que restituye ya no se cumplen los 90 días. Esto lo quiero poner como ejemplo de lo complicado que va a ser tomar decisiones y decidir la constitucionalidad primero y después la legalidad de todas y cada una de las decisiones. Y volvemos al ejemplo de Edmundo Jacobo. Sí. Lo lógico era que cambiada la presidencia del INE, Edmundo Jacobo hablara con el nuevo presidente o presidenta. Por cierto, tampoco está claro que vaya a ser presidenta, porque los diputados ya dijeron que no tenía por qué el Tribunal Electoral decir que tenía que ser una mujer. No tienen... Y podría impugnarse. Es que hay un proceso de impugnación. Así es. Yo esa sí ya no la vi, dijeron que no está dentro de sus facultades. Sí. Del tribunal. Entonces, vamos a ver primero si el Comité Técnico de Evaluación hace una quinteta de puras mujeres o de una combinación de hombres y mujeres, 3-2 en la combinación que querramos. Entonces, desde allí también está subyúdice. Incluso la insaculación que están pretendiendo. ¿Sí? Sí. La insaculación es en el peor de los casos. Sí. Si en las quintetas hay una composición en las que claramente no todos son morenistas, que no todos van a ser morenistas, habrá unos con mayor independencia, otros con otros, a otros les achacarán ser más panistas, más priistas, etcétera. Difícilmente se van a ir a la insaculación, porque no van a arriesgar dejarlo a la suerte. Pero si no conceden un mínimo de deferencia, de lealtad democrática, por lo menos al PAN, pues entonces sí se van a ir a la insaculación. Estamos de verdad en el peor momento posible. México había logrado tener es que funcionaba, leyes confiables, claro, que funcionaban y que se descomponen la víspera del proceso electoral. A lo tonto, es que ese es lo increíble. Como dicen en inglés, if ain't broken, don't fix it. ¿No? Si funciona, no lo arregle. Leo, pero no por eso es muevas. Importante que la Suprema Corte dicte sentencia antes del 2 de junio. Sin para duda. que ellos digan, es esta la que aplica. Y el papel del PRI va a ser súper importante. Porque ellos, el que puede negociar esto es Alito, con Morena, única y exclusivamente. Vamos a ver. Pero yo creo que también es importante las corcholatas.
O sea, porque es muy importante que ahora que están dando entrevistas... Las cocholatas no van a hacer nada. No, Luis. pero deben está en su interés. deben comprometerse. A lo mejor no hablan. Deben comprometerse a respetar el voto la noche de la elección. Y bueno, pero eso es lo que tenemos que nosotros exigirles. Pero hay una cosa Sí. que hay que poner en la mesa. Y yo creo que por primera vez en muchos años, de lo que tenemos que empezar a pensar es en el escenario de la descomposición del proceso electoral. ¿Qué pasa si no tenemos al INE suficiente? Ya lo estamos viendo aquí en esta mesa. Este es un escenario preelectoral. Fue muy elocuente esta Pero mesa. ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si llegamos a un escenario de descomposición sin autoridades, sin poder realizar con riesgo de nulidad en los Vengan ahí. porcentajes? Por eso, el poder fáctico. Bueno, ahí está, lo dejamos así, no nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. Querida María, ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros en la mesa, gracias. Un abrazo a todos y la verdad es que ojalá logremos consolidar la democracia. Está en riesgo, hay que reconocerlo. Sí. Para mí esta mesa ha sido muy elocuente de verdad, de lo que está en juego, en serio. Del escenario en que vamos a Imagínate, entrar. ¿no? De que no, esto sí, esto no. Sí, esto, pero la no, Suprema Corte sí. puede resolver el 90% de eso. Sin lugar a dudas. Y por eso sí importa el voto y cómo voten. Sí importa. Gracias, Luis. Gracias, Sabino. Nos Gracias, vemos la Lino. semana Gracias, que Luis. entra. Hacemos una breve pausa. Vamos a examinar la visita de Xi Jinping a Rusia para ver al presidente Vladimir Putin. Regresamos en un momento más.